A las 6:30 de la tarde, don Guillermo Cano se dispuso a volver a su casa para compartir con su familia durante la novena. Organizó algunos papeles, cuadró un par de entrevistas, recogió algunos regalos que le llegaron y salió creyendo que su destino era regresar al seno de su hogar, cuando realmente quien lo estaba esperando era la muerte. Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana, y a partir de este momento comienza Expediente Final. Hoy vamos a hablar del principal miembro de la dinastía de periodistas más grande de Colombia, el señor Guillermo Cano Izaza, considerado el maestro de los maestros periodistas. Era el Aladid del periodismo puro. Es el periodista más importante en la historia de Colombia. Él fue muy valiente, muy valiente. Era un hombre muy querido. Es un gran escritor, además. Las crónicas de don Guillermo son de un lenguaje, digamos, maravilloso. Era un periodista a las 24 horas del día. El maestro Guillermo Cano fue cruelmente asesinado frente a la sede del diario El Espectador el miércoles 17 de diciembre de 1986 por un grupo de sicarios a cargo del temido Pablo Escobar Gaviria y de varios miembros del Cartel de Medellín. 8 disparos en su pecho acabaron con su existir. Yo me asomé a la ventana y vi que el carro de don Guillermo se estaba estrellando contra un poste. Y en un momento comentamos, uy, ¿cómo están de destemplados los voladores este año? En esa época todavía había pólvora. Era una persona que no callaba nada, una persona que era muy audaz en el periodismo. Yo creo que no se ha sabido toda la verdad. Indiscutiblemente, la muerte de don Guillermo Cano Izaza, director del diario El Espectador, conmocionó al país. Y me acuerdo mucho de él porque lo mató el narcotráfico. Aún me duele. Digamos, el homicidio de Guillermo Cano tuvo un impacto muy grande en toda la prensa, tanto en Colombia como a nivel mundial. La forma de ejercer periodismo en Colombia nunca más volvió a ser la misma. Las consecuencias de esta muerte fueron nefastas. Los periodistas escribían con una rabia indescriptible. Al día siguiente de la muerte de Cano, el periódico El Espectador tituló "Seguimos adelante", y todos los periodistas del país se unieron y siguieron adelante y conformaron un equipo de trabajo llamado el Frente Unido para denunciar a quienes estaban detrás del negocio de las drogas. Bienvenidos, aquí comienza Expediente Final. La solidaridad fue impresionante. O sea, si no hubiese habido solidaridad de los medios en Colombia, El Espectador no hubiese podido salir al día siguiente. Era un periodista a las 24 horas del día. Fue el gran defensor de los ahorradores. Él fue muy valiente, muy valiente. Era un gran reportero. Siempre le dijeron, no te metas, Guillermo. Guillermo Cano Izaza es el periodista más importante en la historia de Colombia. Fue cronista taurino, deportivo, hípico, comentarista político, analítico, columnista, escritor, editorialista. Recibió el Premio Nacional de Periodismo por su inmortal columna Libreta de Apuntes. Obtuvo un premio Simón Bolívar y muchos reconocimientos más. Fue director del periódico El Espectador y también fue el profesor de los periodistas más emblemáticos que ha tenido Colombia a lo largo de su historia. Su muerte fue declarada delito de lesa humanidad. Pues bueno, era el tío entrañable, muy encerrado en sí mismo, bastante callado, digamos. Yo nunca recibí órdenes de él, pero sí sugerencias, ¿no? Eso lo recuerdo mucho, como también recuerdo mucho su saludo, su sonrisa y su pregunta de siempre, ¿qué ha pasado? A sabiendas de que uno sabía que él estaba empapado de todo. Iba pegado a los medios, al radio. Entonces era muy difícil que él lo chiviaran porque... Y si no lo chivaban a él, no chivaban al espectador, ¿no? En ese sentido, era un periodista a las 24 horas del día. Ejerció el periodismo en la época de mayor violencia en Colombia. En ese entonces, los carteles de la droga tenían sembrado el terror en cada rincón del país. Cano no titubeaba a la hora de escribir o denunciar en su contra. El periódico El Espectador se convirtió en un abanderado en la lucha a favor de la libertad de expresión desde el año 1940.
Guillermo Cano ingresa al periódico a finales de los años 40 y de entrada tiene que enfrentar todos, digamos, las dificultades de la violencia partidista liberal conservadora. En los años 50 se convierte en uno de los principales defensores de la libertad de expresión y en los años 80 dio la pelea contra el narcotráfico. Guillermo Cano siempre nos enseñó a nosotros que el oficio del periodismo era un oficio complicado, difícil, porque tenía siempre que ser el contrapoder de los poderosos, valga la redundancia, de los que se creían intocables. Algo que me encantaba de él era esa pasión que tenía porque lo que se dijera siempre tuviera una investigación detrás. Él encarnaba otro de los grandes valores del periodismo, que es el coraje y la valentía. Un periodista tiene que ser valiente para enfrentar lo que su vida periodística lo va a llevar a enfrentar. Él fue muy valiente, muy valiente. Fue enemigo de la candidatura de Turbay. Es más, antes, mucho antes, a comienzos del Frente Nacional, se opuso a la candidatura de Guillermo León Valencia. Esa máquina de escribir era de él, era una de las que utilizaba. Es el símbolo, pues, de ese periodismo osado e independiente que se ha ido perdiendo en este otro mundo de las fake news y de los inventos de las redes sociales. O sea, El Espectador es una cuna del periodismo investigativo en Colombia y también cuna del periodismo independiente, donde el manejo con el poder siempre ha sido muy distante. Libró varias batallas a favor de la justicia social. A Cano le preocupaba la economía del país, la situación del pueblo y los derechos humanos. Se volvió una leyenda periodística luego de que la pluma no le titubeara para denunciar las irregularidades que afectaban a los colombianos. Nos comprometemos a defender los derechos humanos donde se intente vulnerarlos en materia leve o grave. No habrá vacilaciones en ese sentido ni poder que nos intimide. Él decía que en materia de derechos humanos no podía haber medias tintas, había que defenderlos, sí o sí. Lo segundo era que la lucha era total y absoluta por la transparencia de los recursos públicos. Guillermo pues estaba recién nombrado director del Espectador, tenía 27 años. Luego todo lo que se relacionó con los derechos humanos. La última nota de él es una historia muy bonita de una niña que le pide que le ayude a encontrar a su papá. Y eso pues para mí es estar directamente vinculado con la necesidad de una persona, con el humanismo que representaba esa nota. Mientras la justicia siga cojeando y no llegue, como no está llegando en casos tan graves y delicados como los que conoce la opinión pública, este país difícilmente logrará recuperar su título ennoblecedor de potencia moral y jurídica. Cuando yo entré al periódico, pues lo que estaban haciendo en el periódico era nada menos ni nada más que la investigación más grande contra un grupo económico que en ese momento era el más importante del país, que era el Grupo Gran Colombiano. Con el Grupo Gran Colombiano, digamos, el problema es que en esa época era el conglomerado económico más poderoso, o se fue convirtiendo en el conglomerado más poderoso de Colombia. Sin embargo, lo hizo con algunas jugadas que no eran legales. Entonces, el periódico empieza a denunciar esa captación de ahorros para unos objetivos no muy sanos. En el grupo empiezan a desmentir al periódico, decirle que se está inventando cosas y cada vez el enfrentamiento es más fuerte. El Espectador demostrando con hechos que sí se estaban dando esas especulaciones
y ellos tratando de acallar al periódico, quitándole la pauta publicitaria. Don Guillermo comenzó con un equipo de trabajo de periodismo investigativo a mirar el tema de los ahorros de algunas personas que tenían en entidades financieras. Y ahí se comenzó a investigar y se denunció todos los sobornos o traslados de dinero de usuarios del sistema financiero. Y después de los años, pues se comprueba que el periódico tenía razón y los directivos del grupo Gran Colombiano salen del país, huyen, porque iban a ser capturados. Obviamente afectó las finanzas duramente y sin embargo él siguió adelante protegiendo esa investigación. A nosotros nos repugna la paz de los sepulcros, la paz que se impone sobre la muerte violenta, sobre la coacción y el secuestro, sobre la violación de los derechos humanos, cométala quien la cometa. Creo que Guillermo en estos momentos y en estos últimos años de Colombia hubiera sido el principal defensor de la paz, de que se lograra la paz, porque hay uno de los artículos más bonitos y buenos que tiene él, que es, ¿por qué no ensayamos la paz? Tal vez mañana sea demasiado tarde si no hacemos ahora, hoy, el esfuerzo heroico de combatir los delitos contra el sufragio. Cuando el periódico se convirtió en el principal opositor, por ejemplo, de un gobierno liberal como el que más, de López Miquelsen, se convirtió en el enemigo acérrimo, pero además con investigaciones, haciéndole toda clase de denuncias. Cuestionó mucho el gobierno de Turbay Ayala, ¿sí? Ellos siempre eran la voz de la conciencia. Yo digo que Guillermo Cano era la voz de la conciencia del Partido Liberal y nunca se subyugó ni siquiera a las figuras importantes del partido si no estaban de acuerdo con los principios liberales que él defendía. Cuando se veía en El Espectador que el Partido Liberal no estaba cumpliendo con sus obligaciones hacia la ciudadanía, El Espectador se apartaba de esas directrices del Partido Liberal. Sí, yo creo que el gran rompimiento, digamos, de la prensa ligada a los partidos, pues estuvo en El Espectador, que fue el primero que, digamos, rompió con el Partido Liberal como partido. Defender las ideas liberales obviamente siempre será un principio de este periódico, pero no al partido o a los políticos que ejercen pues la política. Somos un periódico con una larga trayectoria de persecuciones implacables, pero con un respaldo enorme de opinión pública. Es un periódico viejo en años, pero joven, muy joven en su desarrollo ideológico y material. Su postura hacia el pluralismo editorial e informativo de los medios de comunicación es crucial para el equilibrio de un medio de comunicación. Y en términos generales, pues la defensa de todos aquellos sectores, de alguna manera minorías, creo que es otra mirada fundamental que aprenden los periodistas de todos los tiempos. Caen los pequeños peces, los peones, las mulas, los jóvenes narcoguerrilleros, los padrinos, los capos, la élite continúan libres. Claro, lógico, él ya vislumbraba finalizando los 70 y comenzando los 80 ese matrimonio de narcotráfico y políticos. Y bueno, en su libreta de apuntes dejó plasmado todo ello. Yo creo que él sí dimensionaba el enorme poder criminal que tenía el narcotráfico y Pablo Escobar particularmente, pero yo creo que todos como sociedad no teníamos tan claro eso. Su misión era hacer el periodismo por encima de cualquier circunstancia. Él fue el primero que denunció a Pablo Escobar. Pablo Escobar lo sentenció a muerte. Guillermo Cano es asesinado.
ese entonces el cartel de Medellín era la red de narcotraficantes más peligrosa y poderosa de Colombia. Su líder era el narcoterrorista Pablo Escobar Gaviria, quien luchó contra el Estado, tuvo las principales rutas de envío de cocaína del mundo y sembró el miedo a través de secuestros, atentados y asesinatos. Comenzó desde 1980 y culminó en los 90. A pesar de que Pablo Escobar era un hombre tan poderoso, los primeros años intentó mantener un bajo perfil para no ponerse en evidencia ante las autoridades y el gobierno. Escobar se presenta como un comerciante normal y así trata de hacérselo entender a la gente. Y el espectador y otros pocos dicen, no, aquí hay unas cosas que no son claras y que este señor debe aclararlo ante la sociedad. Pablo Escobar comenzó a aparecer en el ambiente nacional como un empresario exitoso y generoso, regalando casas a los pobres en Medellín, adecuando campos de fútbol, regalando uniformes y después en la política, ¿no? Quería pasar de prohombre de Colombia. Pablo Escobar tenía la máscara más impresionante, además encubierta por su poderoso dinero. Entonces Pablo Escobar todo lo compraba, pero a Guillermo Cano no lo pudo comprar. Inicialmente nadie sabía a ciencia cierta quién era realmente Pablo Escobar y qué clase de ser humano se escondía detrás de su fachada. Los periodistas, con su sexto sentido, sabían que se estaban formando grupos de narcotraficantes que a largo plazo terminarían afectando al país a través de su régimen del terror. Comenzamos a hacer, bajo la tutela de Fabio Castillo y de Guillermo Cano, una serie de viajes a toda Colombia. Nos designaban una región, íbamos y informábamos. Y ahí empezamos a tejer esta historia de cómo era que se estaba creando este monstruo, digamos, del narcotráfico y de cómo sus tentáculos, porque era lo que nos enseñó Guillermo Cano, estaban totalmente, digamos, aliados o plantados, ¿sí?, en estructuras políticas. Como si fuera poco, Cano tenía un pálpito. Aquel congresista llamado Pablo Escobar no le generaba confianza. Sentía que algo oscuro escondía detrás de su investidura. Su equipo de trabajo fijó sus ojos en Escobar. Cano dio la orden de que había que descubrir qué se escondía detrás del político. El director del Espectador recordaba que años atrás Escobar fue capturado, pero no tenía la certeza. Hemos venido a realizar nuestro programa número 14 de Civismo en Marcha. Se comenzó a hablar del personaje nefasto y él se acordó que en alguna ocasión una persona con ese nombre había sido detenido por delincuente o algo. Ahí es cuando Pablo Escobar responde y dice, si hay alguna prueba contra mí que me la muestren y yo abandono la política. Pero yo no tengo nada, yo no le debo nada a la justicia colombiana. ¿Usted asegura que su dinero no es ilícito desde ningún punto de vista? Desde ningún punto de vista. Estamos siendo calumniados y agredidos por falsas informaciones y por palabras dañinas que lanzan contra nosotros nuestros enemigos políticos. Entonces, internamente en el periódico se empieza a investigar. Guillermo Cano se reúne con su redactor y dice, hay que ver si tenemos alguna prueba específica contra Pablo Escobar. ¿Qué hizo Guillermo Cano? Nos puso a nosotros, a todos, en la tarea de ir a ese desordenado archivo del Espectador, porque era un desastre el archivo, no estaba ordenado, a buscar esa bendita foto durante 1 mes y medio. Duramos buscando foto por foto, foto por foto. Hicimos toda una labor de investigación buscando la famosa fotografía. Don Guillermo recordaba muy bien que ese personaje había sido capturado en algún momento. Y al decir que este señor se presentaba al Congreso, se acordó de algo que había visto hacía tiempos.
Entonces había que buscar y ojear periódicos hasta que finalmente se pudo localizar. Eso que en esa época se llamaba el olfato del periodista, pues es que lo tenía hiper desarrollado. Entonces cuando el contrastar o recordar, yo recuerdo haber visto una fotografía de un jalador de carros, cuando ve ese rostro de alguien que aspiraba a estar en el Senado y la investigación debería ir por acá. Y claro, efectivamente, pues era muy claro quién había descubierto ese eslabón, que de no descubrirse, pues nos hubiera dejado un vacío muy grande y hubiéramos tenido a Pablo Escobar en el Senado. Empresa periodística que distorsiona la noticia, que le inyecta ese veneno morboso y dañino y que ataca a las personas. Luego de que se confirmara la noticia, don Guillermo Cano se fue lanza en ristre contra Pablo Escobar, demostrando que no se trataba de un honorable congresista. Pablo Escobar era un delincuente. Esta denuncia la hizo en 1983 y el escándalo fue impresionante. De pronto sale de ese archivo, que era un archivo, repito, muy desordenado, el jefe de judiciales, ¿sí? El editor de judiciales, y dice, miren lo que encontré, y se le acerca a Guillermo Cano y le entrega la foto. En el cual aparecen dos fotografías con su reseña de detenidos, en el que están Pablo Escobar y su primo Gustavo Gaviria. La foto de Pablo Escobar con el número con el que se le había asignado el día que lo habían capturado. Y adivinen cuándo lo capturaron. 1976, y lo habían capturado precisamente por haberle encontrado en su automóvil, en su carro, una cantidad de coca suficiente como para meterlo a la cárcel. Pero lo que descubrimos también es que las personas que descubrieron, hicieron el hallamiento y lo capturaron, ¿sí?, habían sido asesinadas y que el proceso estaba muerto, silenciado. Entonces como que se perdían todas las pistas del caso. No había rastro. Sin embargo, don Guillermo manda a uno de ellos a Pasto a que averigüe en los juzgados a ver si hay algún rastro de ese expediente, y lo encuentra. Inmediatamente Guillermo Cano, me acuerdo, se sentó, organizó el equipo, empezamos a escribir, y me acuerdo en ese momento de emoción, porque nadie se imaginó que después de esto nos iba a pasar todo lo que nos pasó. La emoción de haber sacado una chiva de semejante de semejante tamaño. ¿Por qué? Porque estábamos descubriendo que Pablo Escobar efectivamente era un narcotraficante. ¿Y qué hizo Guillermo Cano? Inmediatamente, antes de salir esa historia, delante de nosotros llamó al ministro de Justicia, Rodrigo Lara, y le dijo, mira, descubrimos esto va a pasar. Y me dijo a mí, María Jimena, le lleva toda la información que usted necesite. Y yo me fui, le entregué la información a Rodrigo Lara, ¿sí?, por cuenta de Guillermo Cano. ¿Y qué hizo con eso Guillermo Cano? Pues que comenzó a llamar a congresista por congresista hasta que en 10 días, ¿sí?, logró que se le quitara la investidura parlamentaria a Pablo Escobar. Entonces, ya con toda la historia completa, sale publicado el caso, y a los pocos días Escobar tiene que renunciar. Y en 10 días, Pablo Escobar se convirtió en un prófugo de la justicia porque se fue en la clandestinidad. La suerte de Escobar cambió porque a través de esta publicación el mundo se enteró de quién era realmente el narcoterrorista, y la de Cano también, porque ahí fue cuando se firmó su condena a muerte. Él fue el primero que denunció a Pablo Escobar, ¿no? Fue el primero que lo puso en el país como en su condición de narcotraficante. Y de ahí comenzó la guerra. Prácticamente que le declararon la guerra al espectador y en particular a don Guillermo.
Adelante, pues todas las últimas cosas que escribe sobre el narcotráfico, por ejemplo, es todo lo que nos sucedió después y lo que nos sigue sucediendo, desgraciadamente, por no haber hecho caso o por no haber podido hacerle caso, ¿no? Más que nada por no haber oído lo que tanto advirtió. Su misión era hacer el periodismo por encima de cualquier circunstancia. Él fue el primero que denunció a Pablo Escobar. Pablo Escobar lo sentenció a muerte. Guillermo Cano es asesinado. En 1983 comenzaron las amenazas en contra de don Guillermo Cano. Él hizo caso omiso, siempre aseguró que nadie podía callar la verdad. Pero Pablo Escobar ya lo había sentenciado a muerte. En 1986 fue asesinado. Incluso 3 años después también le pusieron una bomba a las instalaciones del Espectador que dejó como resultado 73 heridos. El asesinato de Guillermo Cano nos pegó muy duro, pero después vino la bomba, que también fue duro. El asesinato de compañeros en Medellín, que además no empezaron. Hasta ahora quienes estaban matando eran los periodistas, pero en Medellín mataron a la niña de publicidad y el administrativo, que nada tenía que ver con la generación de contenidos. Yo recuerdo del doctor Barrientos, el subdirector de Occidente en Cali, de un periodista payanés, Cristian Martínez Sarria, que no paraban de denunciar y a todos se sacrificaron. Cada semana el Espectador tenía que cambiarse de sede en Medellín porque la presión en Antioquia era muchísimo. Cuando iban los camiones desde Bogotá hacia Antioquia con el periódico, los interceptaban, quemaban los periódicos. Ya no quería ser duro en mis expresiones con el periódico El Espectador, pero ustedes han visto los ataques y las calumnias que ha estado lanzando últimamente contra nuestros programas. La sentencia de muerte estaba dada. A la oficina de don Guillermo Cano comenzaron a llegar peligrosas e intimidantes amenazas. Hubo muchas amenazas. Llamaban al periódico. Pero hay que seguir adelante. Eso era lo que decía. Hay que seguir adelante. Y está documentado y que efectivamente sí las recibió, pero él no comentaba eso, lo comentó muy poco. Creo que a Juan Guillermo le comentó alguna vez y no más. Él era tan consciente de que estaba amenazado y que estaba expuesto que no aceptó nunca guardaespaldas. Él decía que él no iba a exponer a un hijo ajeno o que lo mataran por su culpa. Pienso que de pronto algún gobierno que hubiera visto, que hubiera tenido una leve sospecha de lo que podía pasar, hubieran debido a ponerle una vigilancia, pero tampoco la hubiera querido. Su familia estaba preocupada por las consecuencias que podrían llegar a tener sus denuncias. Yo sí le dije alguna vez, después de una de sus libretas de apuntes en donde fue muy fuerte contra los carteles de las drogas, que le dije, mira, está estupenda la columna, pero tienes que tener un poco de cuidado. Me dijo, no, es que lo que están haciendo con los jueces de la República, con la intimidación que le están haciendo, no lo podemos dejar pasar. La víspera hay una célebre entrevista de Cecilia Orozco, donde él pronunció esa frase según la cual yo salgo de aquí a las 7 de la noche y no sé qué me va a pasar. Yo salgo aquí del periódico por las noches y no sé qué va a pasar. Y fíjate que una vez que salió, al día siguiente salió a esa hora y pasó lo que pasó. No había marcha atrás. Pablo Escobar dio la orden a un grupo de criminales de los Priscos para que asesinaran a Guillermo Cano. El día elegido para que cometieran el magnicidio fue el 17 de diciembre. Esa mañana fue muy intensa para el equipo de redactores del Espectador.
Amparo Hurtado de Paz, corresponsal del periódico en Miami, fue asesinada por su hijo mayor. Una tragedia muy dolorosa. Ese último día de él fue bastante trágico porque empezó con la noticia de la muerte de Amparo Paz. Entonces eso fue tipo 6:30, 7 de la mañana. Entonces el despertar fue terrible. Lo primero que se pensó precisamente fue que había sido un ataque del narcotráfico. Pero Guillermo desde un comienzo dijo, esto no es narcotráfico, esto tiene que ser algo distinto porque esto no es, digamos, no es la costumbre que tienen los narcotraficantes de asesinar a una persona, y efectivamente pues después se comprobó que no. Después se descubre que fue el muchacho, el hijo mayor, que en un ataque pues de locura acabó con la familia. Por la tarde yo me acuerdo que pues ya como habitual yo salía de mis labores como a las 6. Ese día yo tenía una novena de Navidad en mi casa, entonces me retiré temprano, llegué a la oficina, abrí, me despedí de él y me fui. Doña Ana María de Cano, la esposa de don Guillermo, me llama y me dice, Danilo, por favor entrégale a Guillermo, apenas vaya a salir para la casa, las últimas 3 o 4 cosas que escribió Amparo, que yo quiero revisarlas. Pero no se las entregues en la oficina, se las entregas cuando esté saliendo, porque se le olvidan. A las 6:30 de la tarde, don Guillermo Cano se dispuso a volver a su casa para compartir con su familia durante la novena. Organizó algunos papeles, cuadró un par de entrevistas, recogió algunos regalos que le llegaron y salió creyendo que su destino era regresar al seno de su hogar, cuando realmente quien lo estaba esperando era la muerte. Había una señal que nosotros sabíamos que el director se iba a ir porque cuando salía de su oficina, él tiraba la puerta durísimo. Era curioso porque esa era nuestra señal de que el director se está yendo, era el portazo. Efectivamente, sonó la puerta y yo salí al pasillo y le dije, don Guillermo, hágame un favor y llévele esto a doña Ana María para que va a escribir una cosa sobre Amparo Hurtado. Claro, mijo, como siempre, el trato familiar. Hasta mañana, mijo, buena noche. Lo recuerdo muy bien, estaba muy cargado de paquetes, era época de Navidad y tenía muchos presentes, él estaba encartado. Le dije, don Guillermo, ¿quiere que le ayude? No, mijo, tranquilo. Él siguió su paso hacia el primer piso y seguramente hacia el parqueadero donde cogía el vehículo. A las 7:15 de la noche, Guillermo Cano salió del Espectador rumbo a casa. El legendario periodista se trasladaba en su camioneta Subaru de placas AG5000 cuando 2 sicarios de la banda Los Priscos lo interceptaron justo después de hacer un giro en U frente a las instalaciones del Espectador y le propinaron 8 disparos en el pecho. Para él salir hacia el norte, simplemente salía del Espectador, el edificio de la 68, cogía hacia el sur y hacía un retorno. Muy cerca, a una cuadra, estaba el retorno donde siempre hacía el cruce. En ese sitio lo estaban esperando los sicarios. Cuando él hace el cruce para volver hacia el norte, le dispararon. Yo no estaba mirando la escena, yo estaba en mis actividades normales, pero vimos los disparos. Ese viernes nosotros estábamos haciendo una edición especial dedicada a Soyinka, que había ganado el premio Nobel. Estábamos en ese momento en la redacción, en el centro, en el corazón del periódico, y en un momento comentamos, uy, ¿cómo están de destemplados los voladores este año? En esa época todavía había pólvora. Y pues no, que no eran voladores. Fue cuando avalearon a Guillermo Cano. Cuando yo vi los disparos afuera, yo me asomé a la ventana y vi que el carro de don Guillermo se estaba estrellando contra un poste al frente de una empresa que ya hoy no existe, que se llama Corpacero.
Entonces todos, don Guillermo, entonces mucha gente salió corriendo. Cuando yo voy también hacia el carro de don Guillermo, digamos al frente en la avenida, me encuentro con el hijo, con Juan Guillermo Cano, y me dijo, mi papá. No me dijo sino eso, mi papá. Yo lo saqué y le dije a alguien que me ayudara. En ese mismo momento llegó otra persona, un compañero del tiempo que trabajaba en publicidad, Alfonso Converse, y llegó en un carro. Entonces nos subimos, yo me subí en la parte de atrás del carro de Alfonso con don Guillermo en los brazos. Me acuerdo que yo salí de ver cine y alguien me dijo, oiga, García Márquez lo está buscando, le está buscando urgentemente. Entonces, en ese entonces no había celulares, yo llegué rápido a la casa de Gabo, me abrió Mercedes con lágrimas en la cara, me sorprendí y veo yo a Gabo totalmente, digamos, desarticulado, ¿sí? Con una cara que nunca le había visto en la vida. Me dijo, mataron a mi amigo Guillermo Cano. Yo no lo podía creer. Y ¿cómo así? ¿Qué pasó? Y me contó, yo no lo podía creer. Estoy en la novena, mitad de la novena suena el teléfono a mi prima Marisol Cano y diciendo, mire, su papá le pegaron unos tiros. Entonces yo como que me caí, me derrumbé, alcancé a decirle dónde están. Y ella me dijo y nos fuimos con un cuñado y con el suegro y con mi señora al lugar de los hechos. Fui el último, yo creo que fui el último en llegar a la clínica. Cuando yo llego a las inmediaciones del periódico ya veo la gente allá al lado del carro y ya vi policía, pero no tenía la menor idea que había sucedido. Yo pensé que me necesitaban para algo allá y fui directamente y ahí fue que ahí me entero con alguien del periódico que era lo que había pasado y ya me explicaron que había sido un atentado a don Guillermo, que ya había sido trasladado a la clínica de previsión social. Trato de acordarme, fue a donde lo llevaron. Yo vivía cerquita a mi hermana estaba casada con un hermano de Guillermo y ellos dos fueron a la casa y me dijeron que a Guillermo le habían disparado, entonces inmediatamente salimos, no sabíamos a dónde lo habían llevado ni dónde estaba, hasta que al final nos dijeron que estaba en la clínica de la policía. Naturalmente todo el mundo periodístico reaccionó. Se silenciaron los periódicos, ese día no circularon los periódicos. Guillermo Cano Izaza fue velado en el mismo periódico del Espectador. Allá estuvimos todos, allá asistió todo el mundo político, el mundo económico, el mundo periodístico, a rendirle un tributo a este gran hombre. Los periodistas quedaron mudos. Por primera vez no tenían palabras para describir lo que ocurría. Fui a la Marcha del Silencio, estuve, porque ese día hay que recordar, pues no hubo señales de radio, no hubo señales de televisión, ni siquiera abrieron las salas de cine. Por supuesto no hubo periódicos y la convocatoria era ir a la Marcha del Silencio en el centro de Bogotá. Imágenes y sensaciones que son realmente impactantes y que es una jornada única en la historia del periodismo mundial. Eso fue un homenaje muy hermoso, como hermoso fue la despedida de Guillermo cuando salimos del periódico hacia el cementerio, ver toda la autopista con gente sacando pañuelos blancos, una cosa tan espontánea y tan como del alma, fue muy bonito. Llenos de una ira infinita, deciden unirse para no permitir que vuelvan a intentar callar la verdad. Había que seguir investigando y denunciando. Los narcotraficantes no podían apoderarse del país. Así que en un hecho sin precedentes se unen los diarios El País, El Colombiano, El Heraldo, El Tiempo, El Espectador y los noticieros de televisión para crear el Frente Unido.
no nos iban a callar y que Guillermo Cano era una memoria indeleble que nos iba a seguir impulsando, a seguir haciendo lo que él siempre nos había enseñado. No, la solidaridad fue impresionante. O sea, si no hubiese habido solidaridad de los medios en Colombia, El Espectador no hubiese podido salir al día siguiente. El crimen de Guillermo Cano fue declarado un delito de lesa humanidad. Como un tributo a su memoria, la UNESCO creó el Premio Mundial a la Libertad de Expresión Guillermo Cano, que este año se entregó en Etiopía. Y para mí es muy satisfactorio ver que, por ejemplo, este año lo ganaron 2 periodistas de Birmania que habían hecho sus publicaciones a raíz de unos actos muy violentos que había tenido el gobierno con el pueblo. Esos periodistas fueron puestos presos y hacía creo que más de un año que estaban presos y en muy malas condiciones. Se les concedió el premio y a los 8 días estaban libres. Es un ejemplo de transparencia y eso es muy importante hoy en día. No en vano también el CPB, el Círculo de Periodistas de Bogotá, también creó un premio y se entrega cada año el premio Guillermo Cano y pues obviamente ha sido reconocido internacionalmente y ese premio se estimula la labor del periodista. Es un hombre que hay que seguir, que todo periodista que quiera hacer un buen periodismo debe seguir, sobre todo en estos tiempos donde hay tanta polarización, donde hay tanta noticia falsa. Durante las investigaciones, 12 personas resultaron misteriosamente asesinadas, entre ellas un magistrado, un abogado, una jueza. Solo una persona ha sido judicializada por este crimen, Luis Carlos Molina Yepes, quien fue el encargado de pagarle a los sicarios por los servicios prestados y quien además ya pagó 6 años de cárcel. Se supo que en este acto vil también estuvieron implicados Jorge Pavón, alias El Negro Pavón. Afortunadamente fue declarado de lesa humanidad para que no cierre y para que se siga investigando, porque todavía hay muchas personas que, gozando, para decirlo de alguna forma, de la clandestinidad o de la no actuación de la justicia, han ido subiendo puestos, están por ahí de pronto en el Congreso y otros siguen con sus negocios en Antioquia. El país en algún momento tendrá que hacer ese juicio, esa responsabilidad, no para que ya estén en la cárcel, sino para que dentro de la forma de construir una sociedad se sepa la verdad, porque indudablemente ha sido uno de los temas que mucho daño le ha causado a Colombia y que todavía sigue teniendo secuelas en la sociedad colombiana. Yo creo que no se ha sabido toda la verdad, porque esa oficina de Envigado tiene demasiados misterios, demasiadas situaciones complicadas que no se acaban de entender, y aunque yo creo que sí el principal culpable fue Pablo Escobar, ahí debe haber otras personas que le colaboraron. Lamentablemente es un tema de absoluta impunidad, y cuando se pensaba que de pronto pudiera tener algún desarrollo en la justicia internacional, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también está empantanado el tema por un trámite burocrático. Vivimos inundados por el mundo electrónico de información y nosotros creemos que hay gente que debe presentar sus puntos de vista, porque hay lectores que les interesa esos puntos de vista. 10 años después de su muerte, sus herederos crearon una fundación sin ánimo de lucro para rendirle tributo a su nombre y que trabaja por defender la libertad de expresión para la prensa. Aunque han pasado casi 33 años desde que su vida se apagó, su familia sigue esperando que se haga justicia. Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana, y hoy junto al equipo periodístico de Expediente Final les vamos a hablar de uno de los personajes más queridos de la radio y la televisión colombiana. Me refiero a Antonio José Caballero.
queridísimo, adorado, súper buena persona, inteligente, brillante, mil cualidades, conocido como el reportero de Colombia, quien como pocos tuvo el honor de entrevistar a figuras de la talla de Juan Pablo II, de Maradona, Salvador Dalí y hasta Yasser Arafat. Se entregó totalmente al periodismo. Ese era su amor eterno. No había personaje en el mundo que él no pudiera entrevistar. Uno iba a la Casa de Caballero y era como un hall de la fama. Antonio José era un excelente reportero. Antonio José definitivamente era un reportero sin fronteras. Trabajó para la radio y la televisión italiana. Obtuvo 5 premios Simón Bolívar. Compartió micrófonos con los más grandes del periodismo radial en nuestro país. Y aunque trabajó hasta los últimos días de su vida, un cáncer de hígado lo estaba acosando y acosando y acosando durante su último año. Y él lo enfrentó prácticamente en secreto. Y estando en el Vaticano, se puso mal. Y le prometió a la doctora que apenas llegara a Colombia, se iba a hospitalizar acá, cosa que no cumplió. Y ese día trabajó con muchísimo dolor. Y ese dolor no se le vio en lo más mínimo. Sus oyentes siempre lo van a recordar, lo vamos a recordar. Y sobre todo, los familiares de los secuestrados, quienes sabían de sus esfuerzos para liberar a sus seres queridos. Colombia supo de su viva voz sobre los diálogos de paz, la tragedia de Armero o la toma frustrada del poder de Hugo Chávez. Siempre él estaba en el lugar de la noticia. Era un reportero muy acertado. Él tenía una visión internacional mucho más desarrollada que el resto de los reporteros de su época. Me encantaría que hubiera 10 o 15 periodistas como Antonio José en Colombia hoy. Antonio José tenía fama de sibarita, caurófilo, bohemio, picaflor a morir y tenía muy buen gusto para vestir. Pocos sabían que era medio hermano del famoso locutor y presentador Juan Harvey Caicedo, otro hombre súper talentoso. Por eso, al saber de la noticia de su muerte, Antonio José se vio profundamente afectado. Fue un golpe durísimo. Además, Antonio José no estaba acá en Colombia. Él venía destrozado. Cada año, la cadena radial de la cual hizo parte le rinde un homenaje al nombre de Antonio José Caballero a través de un concurso de crónica como una forma de recordar su legado. Hasta 500 trabajos periodísticos se han recibido. Pero todo lo investigado ha sido revelado. Se abre el expediente final del periodista Antonio José Caballero. Comenzamos. Aquí Radio Caracol, Sala Internacional de Noticias. Hablamos rápidamente con el comandante Fidel Castro Ruz, presidente de Cuba, a su salida de Quito hacia La Habana. Antonio José Caballero es uno de los periodistas más valiosos que ha tenido Colombia. Nadie sabe que en el silencio de su corazón siempre guardó el dolor de la muerte de sus padres. Su mamá falleció de cáncer en la columna vertebral cuando él tenía 10 años y 3 años más tarde despidió a su padre por una isquemia cerebral. A los 13 años, Antonio José y sus 2 hermanos, María Lucía y Miguel Ángel, quedaron huérfanos. Antonio hablaba mucho de su padre, que era un hombre fuerte, recio, de campo. Su mamá, una señora pues como las de antes, resignada, casera, cocinera, mamá de todo. Como era él el mayor, mi papá con él, me imagino yo que fue bastante exigente. Mi papá era una persona dura, era una persona disciplinada, él era ganadero. Y Antonio José, de hecho Antonio José era el que le chalaneaba los caballos cuando él los sacaba a la feria de Cali. Sé que sus padres murieron muy jóvenes, que se crió pues con su hermana, su hermano Juan Harvey, a quien también amó muchísimo. María Lucía lo amó y él también la amó muchísimo y eran entrañables amigos. Él recordaba mucho su infancia y su semiadolescencia en su tierra natal, que siempre amó. Es ahí cuando su medio hermano mayor, el famoso locutor, actor y periodista Juan Harvey Caicedo, considerado una de las voces más importantes del país, decidió ayudarle a los 3 niños. A partir de este
instante y tal como estaba anunciado, Caracol ofrece a su audiencia los resultados de una encuesta sobre intención de voto de los colombianos. También un tipo muy inteligente, muy ingenioso, lleno de humor, muy entretenido, pero él no hacía periodismo. En cambio, Antonio José nació, yo creo que reportero. Y han llegado incluso ciudadanos, hermanos, primos, familiares, de todo lo que usted pueda imaginarse, amigos, incluso solamente testigos que quieren acompañar a los Estados Unidos, acompañar a las víctimas del terrorismo en el primer aniversario después del 11 de septiembre del 2001. Antonio José Caballero, enviados especiales, Caracol, Nueva York. Antonio José Caballero contempló la posibilidad de ser sacerdote, pero definitivamente se desvió del camino. Se fue para el seminario, yo me imagino que influenciado un poco por mis tíos, y ellos fueron los que le consiguieron el puesto en el seminario, y se fue para allá, pero Antonio José era bastante necio desde pequeño. Si tú de golpe ves algunas fotos de Antonio, vas a ver que siempre andaba, o la mayoría de las veces, de negro riguroso, y con ese cuellito que usaban cuando salió el clergyman para los sacerdotes. Un día hablando con Peláez, los tres, le dijo que lo mejor que le ha podido pasar a la iglesia era que a él no lo tuvieran en cuenta en ningún seminario donde fue. Y pues en 2 oportunidades lo encontraron que se había volado del seminario a parrandear, y le encontraron una botella de aguardiente en el baúl donde él guardaba pues sus pertenencias. Y entonces llamaron a uno de mis tíos que vivía en Popayán y le dijeron pues que les daba mucha pena, pero que no lo podían seguir teniendo en el seminario. Ha recibido la siguiente comunicación. Juan Harvey Caicedo quiso que su hermanito Antonio José cumpliera el sueño de ser un gran periodista y lo apoyó para que se radicara en España y estudiara en la Universidad Complutense de Madrid. Recorrió gran parte de Europa y hasta vivió un tiempo en Italia. El satélite chileno no logró separarse del satélite ucranio a la hora prevista. Bueno, entonces... Juan Harvey fue el mentor de Antonio José en su carrera y también lo llevó a que se fuera del país para que se preparara. También supongo que le andaba durito. Antonio José no era una persona fácil. Él tenía un background, tenía un conocimiento de los temas que él hablaba, una persona que era muy ilustrada, que había viajado por todo el mundo, que vivió en Europa, que leía mucho. Entonces yo creo que él aprendía de todas esas experiencias y eso le daba esa habilidad para expresarse. Lo hacía con total naturalidad. Yo creo que de los pocos periodistas que ha logrado llegar y permear esos medios internacionales ha sido él, ¿no? Porque generaba credibilidad y la gente sabía que no los iba a hacer quedar mal y que iba a ser fundamentalmente un trabajo profesional. Él abría puertas y si seguían cerradas, él las tumbaba. Él no lo detenía nadie. Para 1976 entró a formar parte de la compañía de radiodifusión pública llamada Radio Televisión Italiana. Una de sus fuentes periodísticas era el Vaticano. Fue una experiencia enriquecedora para él. Hablaba italiano bien, sabía muchísimo de la Iglesia Católica y de todos los intríngulis del Vaticano, era muy experto. Él tenía las mejores fuentes que hasta hoy no le he conocido a nadie dentro de la jerarquía de la Iglesia Católica. Él cubrió mucho tiempo la conferencia episcopal y creo que era el hombre que más sabía de toda la Iglesia y de la tradición de toda la Iglesia, los nombres de los papas que los entrevistó. Sus mejores amigos eran curas y obispos. Se confesaba todos los domingos, yo creo que por tantos pecados. Y cuando estuvo cubriendo el nombramiento del Papa Francisco, él nos lo dijo. Y hay una grabación donde él dice, Yolanda se lo dije, iba a ser Francisco. Giorgio Marium, Jorge Mario Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, Francisco. Se lo dije, Yolanda, se lo dije ayer, Francisco. primero. Francisco primero, el señor que nos mostró en la plaza de San Pedro la pancarta que decía Francesco Primo, próximo papa. Francisco primero y es el cardenal Bergoglio. Antonio, hoy tuvo un acercamiento privilegiado con el Papa Francisco. ¿Cómo fue, Antonio? ¿Qué pasó? Me dio su mano izquierda
Y yo le agarré la mano y le dije, pues, su mensaje para Colombia, santidad. Son 3 palabras que me dijo: amor, tranquilidad y algo así como entendimiento, para que logren la paz que están buscando. De otra manera no la van a encontrar. Un hombre realmente muy versátil en todo lo que lo ponían a hacer. Bueno, no escribía tanto, pero pues para qué escribir si contaba muy bien las cosas. Era irreverente, iconoclasta, pero se atrevió a hacer cosas que nadie hacía y a entrevistar gente que nadie había entrevistado. Al regresar al país, la primera puerta que se le abrió fue en el programa del afamado presentador de televisión Jimmy Salcedo. Él había trabajado en España con un realizador muy famoso de musicales, que era un búlgaro que se llamaba Valerio Lazarov. Entonces él, cuando llegó aquí a Colombia, lo primero que hizo fue trabajar en televisión, en comerciales, en musicales. Jimmy Salcedo llevaba a muchos artistas, él entrevistaba a esos artistas, a Miguel Bosé, a Julio Iglesias, a Paloma San Basilio, a todos esos artistas de la época. Era especialista en la televisión, en la parte de cantantes, digamos, de artistas, pues, de la música. Cuando se dio a conocer su trabajo, se le empezaron a abrir puertas en distintos medios de comunicación. Porque él quería trabajar con nosotros y darle rienda suelta a su ímpetu de reportero. Y bueno, yo hablé con Juan y Juan lo quería mucho y tal. Y un día acordamos eso, traigámonos a Caballero para acá y listo. Y ahí entró. Y ahí empezó su espectacular carrera en RCN. Coincidí con él 3 años de trabajo juntos en la redacción de RCN de Radio Sucesos, que en ese momento dirigía Juan Gosaín, y del cual él era la figura más reconocida en el trabajo de reportería y que además hacía parte de la mesa de la mañana al aire. Y la criminal, el humo de forense y el humo de minar. Un buen reportero genera un buen espacio periodístico y un buen nivel periodístico, y un mal reportero lo contrario. Antonio José era un excelente reportero y por eso en los medios donde trabajaba el nivel del tratamiento del periodismo era elevado por cuenta de eso. Trabajador, un tipo incansable, por eso le decían el reportero de Colombia. Era una piedra fundamental en el andamio que armó Juan Gosaín en aquella famosa redacción de los años 80, donde estaba Francisco Tulande, Julio Nieto Bernal. Y ese gran andamio era la reportería. Él no tenía esa virtud de sentarse a escribir, a redactar, porque es que su acelero no se lo permitía. Él prefería salir con las cosas y contarlas, y lo hacía de una manera muy buena, y para muchos era un ejemplo. Entonces yo un día le dije a Ricardo Alarcón, que era en ese momento el presidente de Caracol Radio, y le hicimos una oferta muy tentadora, muy atractiva para él, no lo podía creer. Y con ese gancho lo trajimos. Y ¿qué debo hacer? Lo que tú sabes hacer, reporterismo. Yo era como la única mujer entre varios hombres que eran los periodistas deportivos, los que estaban en la Luciérnaga, y Caballero se entendía muy bien con Hernán Peláez y se sentaban a hablar muchísimo. Eran 2 hombres demasiado cultos, y entonces yo era ahí pendiente, paraba la oreja, les preguntaba y él me enseñaba, y así nos volvimos amigos. Estuvo al frente de relevantes cubrimientos periodísticos mundiales, como la llegada de Juan Pablo II a México en 1979. Varias ediciones del Tour de Francia. La erupción del Nevado del Ruiz, que derivó en la tragedia de Armero en 1985. Hasta tuvo una importante primicia durante el fallido golpe de Estado de Hugo Chávez en el año 2002, por nombrar solo algunos. Lo de Chávez fue cuando ocurrió el golpe de Carmona, que duró en el gobierno como 48 horas, y él estaba, se metió en una marcha que había, una manifestación frente al Palacio Miraflores. Él sabía que algo estaba pasando, tenía un gran olfato, y se le acercó un señor ahí y se puso a hablar con él, y resulta que era uno de los ministros de Chávez.
y el tipo le dijo, él ya viene. Y él fue el que por un túnel lo metió al palacio. Él me decía, mira, yo me entré al Palacio de Miraflores y me entré como cuando vos vas escondida de alguien que no te vea. Yo iba como en puntillas y de pronto vi un rinconcito y dije, me voy a quedar aquí. Él era muy devoto de mi mamá. Él cargaba la foto de mi mamá y él decía que era la que lo cubría de todo lo malo que le fuera a pasar. Y él dice, yo le recé a mi mamá y le dije que no me vayan a descubrir en este rincón. Hábilmente Caballero se metió al Consejo de Ministros, a la sala donde hacían el Consejo de Ministros, y se acostó sobre los asientos ahí en un salón oscuro. Hasta que unos minutos después prendieron la luz y era Chávez. Chávez se asustó. ¿Tú quién eres? No, yo soy de Caracol y tal. Y entonces Chávez lo llevó a su despacho, a Caballero se le había muerto el celular, y marcó desde el teléfono del presidente de Venezuela y chivió no solo a la prensa colombiana, sino a toda la prensa internacional que estaba allá afuera del Palacio de Miraflores. Viajó con su grabadora en la mano alrededor del mundo. Esa era la prioridad de su vida. Su gran pasión y ese mismo amor al periodismo lo llevó a tomar la decisión de permanecer solo y de paso dejar muchos corazones rotos a su paso. Lo que pasa es que como era tan solo, era muy cuadriculado con su vida y no le gustaba que nadie se intrometiera en su vida. Entonces, cuando tenía una pareja, pues no permitía como que le dijeran, salga aquí, llegue aquí, traiga aquí, recoja. No, él era lo que él decía y como él decía y lo hacía. Caballero era un tipo de grandes contrastes, que es una cosa verdaderamente impresionante. Entonces, yo le decía que él era el maligno porque era uno de los solteros más integrales que he conocido. Él nunca quería hacer compromisos más allá de salir unos días con una niña y tal. Logró entrevistar a grandes personajes de la historia, como el legendario artista Salvador Dalí, el astro del fútbol Diego Armando Maradona, el dictador Muammar Gaddafi, el líder palestino Yasser Arafat. Fueron muchas las anécdotas que vivió y las grandes entrevistas que logró. Siempre he dicho que la radio está al rojo vivo, pues es digamos como el sello de la radio, es el sello de lo que está ocurriendo. Es de hecho el primer medio que llega a las noticias, al sitio de la información. Tuvimos una época, un ciclo periodístico en el cual nos volvimos muy osados. Por ejemplo, ir a entrevistar a Gaddafi a Libia, por ejemplo, ir a cubrir la guerra del Golfo del 91 con una grabadora, o ir a hacer transmisiones espectaculares como de visitas papales o de episodios, por ejemplo, a la guerra de las Malvinas, en fin, una cantidad de situaciones, y nos volvimos casi que reporteros del mundo. Tenemos papa. Ahí está la multitud, ahí está la respuesta de la gente en la Plaza de San Pedro, en la Conciliación y en todo el mundo. Alguna vez yo le dije a Mauricio Gómez, que en paz descanse, mi jefe, hijo de Álvaro Gómez, que murió, que era el director del noticiero 24 horas, le dije, Mauricio, yo tengo ganas de entrevistar a la gente de las FARC. Hace mucho tiempo nadie sabe de esa gente, dónde anda esa gente, dónde están. Yo le dije a Caballero, Caballero, esa gente por allá en el monte, pobrecitos, quién sabe qué comerán, qué pecado. O sea, yo pensaba que estar ellos en el monte era una desgracia y no era tan horrible. Entonces le dije, ¿qué tal si les compramos un aguardiente y le llevamos? Me dijo, hágale, cómprenlas. Y entonces yo les dije, ay, les trajimos un regalo. Y entonces le escogimos y le pasamos la botella, la garrafa. Y volteaba Manuela y dice, esto es para la tropa, nosotros tomamos Don Periñón, ¿qué les pasa a ustedes? Y sé que tuvo muchas anécdotas como con la iglesia. Él saca la noticia, le dicen que se murió el obispo. En este momento no recuerdo el nombre. Y él cuenta, da la noticia, llama a Juan Gosaín en ese entonces y dice, el obispo tal acaba de morir. Y sale otro obispo y dice, no se ha muerto. Él quería morirse. Él quería morirse. Y pasaba el tiempo y él, que se muera. Él me lo contó.
Y me decía que hacía así, que se muera, hasta que por fin salió una monjita y le dice, ahora sí se murió, ya, quedó tranquilo. No había personaje en el mundo que él no pudiera entrevistar o que él no se atreviera a entrevistar sin importarle el idioma. Entonces él era tan hábil que él veía pasar las comitivas y él se colaba en las comitivas. Entonces se entraba por los pasillos de Naciones Unidas donde ningún otro periodista podía entrar y él se colaba. La fuerza de un buen reportero es la curiosidad. Y él era un tipo que tenía una curiosidad casi infantil e insaciable. Fue protagonista durante el cubrimiento del conflicto armado en Colombia. Incluso cientos de familias quedaron muy agradecidas con él, pues a través de su programa radial Voces del Secuestro en RCN Radio, lograba hacer todos los domingos en la noche un canal de comunicación entre las familias y los secuestrados que se encontraban en la selva de Colombia. Aquí hubo procesos de paz desde Belisario. Es decir, desde el año 82 hasta su muerte, él tuvo que cubrir todos los procesos de paz que hubo en Colombia. Eso ya lo había hecho País Libre. País Libre tuvo un programa de muchos años en la Radio Nacional. Ervin Hoyos lo había hecho en Caracol también y en RCN Caballero. Entonces, esos eran los canales a través de los cuales las familias tenían la posibilidad de enviarle mensajes a sus seres queridos en cautiverio. Y a partir de esos mensajes que llegaban de Caballero, pues había una comunicación. De hecho, también cuando se sabía que un rehén había sido asesinado, también incluso la familia enviaba mensajes para ver cómo podían reclamar los cadáveres de sus familiares. Lo curioso era, después en algunos almuerzos con él hablaba de esa labor y hablaba de lo estúpida que realmente era la guerra. En Madrid se encontró con sus amigos y se emparrandó. Lo tuvieron que volver a hospitalizar de urgencia. Le prometió a la doctora que apenas llegara a Colombia se iba a hospitalizar acá, cosa que no cumplió. El canal Caracol abre el expediente final de la leyenda de la reportería en Colombia, el gran periodista Antonio José Caballero, quien durante muchos años ocupó una silla estelar en la cabina de RCN Radio, al lado del gran Juan Gozaín. Fueron 30 años de amistad. Y una de las más famosas precisamente entre las iglesias de la Bota Itálica, la de Florencia. Antonio José lo admiraba muchísimo, a Juan Gozaín lo quería muchísimo, como un papá yo creo, porque además Juan lo regañaba cuando había que regañarlo y también lo felicitaba con sus triunfos. ¿Quién es para Antonio José Caballero Juan Gozaín? Pues mi maestro porque me enseñó pues todo lo que he estoy desarrollando gracias a Dios y gracias a él, mis compañeros también y el gran amigo a quien yo le he contado todo, pues toda la vida mía, ¿sabe? Toda la vida mía. Casi todo. Antonio se vivía en un apartamento muy pequeño en el centro de Bogotá. Y Gozaín le dijo, usted se tiene que salir de allí, se tiene que ir a vivir a otra parte. No, yo no puedo, yo no tengo, yo no sé qué. Y Gozaín fue y compró el apartamento donde él vivía a nombre de Antonio José y llegó al emisor y le dijo, usted tiene cita en la notaría tal día para que vaya a firmar la escritura. Y Antonio le dijo, yo no tengo, ya el apartamento está pagado, usted me paga a mí. Entonces, pues significó todo en la vida de Antonio José. Nos dicen que el Palacio Presidencial es como muy frío, que por ahí dentro hace caramba como hielo eso. Es como una nevera con rejas, sí. Eran una dupla de oro maravillosa, los dos con unos temperamentos fuertes, los dos se gritaban, los dos se decían cosas y todo, pero Caballero sabía cómo era el jefe y el jefe sabía cómo era Caballero. Sí. ¿Quién es Antonio José Caballero? 10 años mayor que yo, como él lo acaba de decir, llevamos 10 años. El mejor reportero que yo he conocido en mi vida. Y uno de los mejores amigos, mejores seres humanos que he conocido en mi vida. De verdad, un papá y un hijo. Eso era abrazo, se miraban, se sentaban, miraban el atardecer en un balcón del apartamento de Juan. Ese fue la traga de él. Juan Gozaín lo quería mucho, ¿no? Lo quería mucho y le perdonaba sus borracheras y todo. Él era un reportero rabioso.
de esos que tiene que tener la chiva, el que tiene que entrevistar al personaje del momento. Estuvo hasta en la Antártida, que para él fue uno de sus viajes más hermosos y lo vivió con mucho sentimiento. Estuvo en cubrimiento, lo invitó a la Armada y hay fotos bellísimas que él tomó porque además le encantaba la fotografía. Y más exactamente desde el fin del mundo, estoy saludando a todos los oyentes de Crónicas del Mundo, a mis oyentes de todos los sábados, con muchas crónicas, con muchos cursos, con muchas historias, con muchas anécdotas que están a partir de este momento desde el sur del continente. Su apartamento estaba lleno de fotografías con todos los momentos más destacados de su carrera periodística. Y viajando, conoció medio mundo. Y de todas partes encontraba unas historias, muchas de ellas arregladas, amañadas, inventadas en gran parte, pero fantásticas. Y él te describe desde el momento que se baja del avión, cómo es todo lo que observó, el camino, el taxista cómo era, el taxista cómo estaba vestido. Es una capacidad tremenda de hacerte imaginar las cosas, que es el verdadero sentido de la radio. Por eso él es un tipo de radio. Era un extraordinario relator de hechos. Caballero me contaba que él a veces se iba, no sé, un mes. Ya dejaba de venir aquí a trabajar un mes, pero era porque estaba consiguiendo una entrevista, no sé, con Carlos Pizarro. Se iba al monte, no le decía a nadie, y de pronto llamaba a Juan Gosaín y le decía, ¿qué hubo? Ya en 2 días le tengo el cuento con Pizarro. Y Gosaín confiaba en él a ojos cerrados. Así como era amante de los viajes, los libros y los buenos vinos, era melómano. Le seducía la bohemia y las noches de rumba. Por más divertida que hubiera sido la fiesta, nada le impedía madrugar a trabajar. Era trasnochador, pues así impresionante. Pero a las 6 de la mañana estaba en la emisora. Podía dormir 1 hora o 2 horas o a veces no dormir, pero allá llegaba siempre. Muy dicharachero. Y siempre después del primer trago decía, cuerpo tan agradecido, otra vez prendido. Un conversador inagotable y un tipo con un sentido del humor, con una característica que a todos y a todas les ponía apodos y todo el mundo lo soportaba. También era de temperamento fuerte. Le decíamos terciopelo por su mal genio, pero cuando tú ya lo conocías, era un pan de Dios. Siempre era una mezcla muy particular, de tipo muy informado, de un tipo cascarrabias, de un tipo divertido y de un tipo muy amable. Cada momento era uno de los personajes, salía a la palestra. Él te da una discusión con argumentos, pero era muy complicado porque él no aceptaba que tú le fueras a ganar en ese momento la discusión. Yo siempre le decía mi caspa, porque él era una caspa, era una persona divina, pero era cascarrabias. Bravísimo. Yo me agarré un par de veces con Caballero, me acuerdo. Pero uno se agarraba con él por bobadas. Entonces, un día habíamos quedado a almorzar en el restaurante de la ex esposa del Tren Valencia, es un restaurante de comida del Pacífico. Entonces me decía, no, mira, toca encargar unos uyucos, que eso hay que hacerlos la víspera, o sea, uno no puede llegar allá. Y pues yo, dale, caballero, vamos y almorzamos. Y a mí ese día me tocó transmitir un partido de fútbol y a mí se me ha olvidado. Cuando le digo, no, caballero, imagínate que no puedo ir a almorzar contigo. ¿Qué? Pero es que usted, ¿qué cree? Que... Bueno, me pegó una levantada. Aparentemente demostraba una dureza grandísima que lo hacía como que la gente le tuviera miedo al acercarse a él. Pero en sí, el resumen, era un súper amigo, entregado a los amigos y a las personas que quería. Era como un niño chiquito y todo se le perdonaba. Y en muchas ocasiones, muchas de sus actitudes generaban era sonrisa. Es decir, no, este tipo sí es genial, este tipo es loco, este tipo era único. Poco cariñoso y al mismo tiempo muy cariñoso, porque con sus metáforas y palabras, pues siempre le entregaba a uno un consejo bien dado, la verdad. Pero nadie sabía que en silencio llevaba muchos años enfrentando una lucha contra la diabetes. Era insulino dependiente.
Él, a pesar de tener una diabetes no controlada, ser tan irreverente con sus enfermedades, porque ni le gustaba mencionarlas, ni le gustaba que se le dijera cantaleta de que vea, no haga, vea, no. Él venía aquí y lo primero que hacía era que lo lleváramos a comerse un mondongo. Almuerzo con caballero, entonces era una botella de vino, a veces 2, y de ahí pasábamos a media whisky y a veces a una de whisky, y eso era prácticamente todos los días. Entonces eso a él lo desequilibraba. Y él más o menos sabía manejar el tema con insulina y hacía unos equilibrios raros ahí, irresponsables, pero más o menos le funcionaban. Él no fue una persona jamás juiciosa con sus tratamientos, jamás aceptó cambiar sus hábitos de vida. Entonces, él murió en su ley haciendo lo que le gustaba y yo creo que infringió todas las normas de lo que le habían prohibido los médicos. Eso a él no le importaba. Pues Antonio José tuvo 3 infartos. Andaba con una niña que se me escapa el nombre de ella ahora, muy querida, muy amiga de él. Esa pobre muchachita le tocó traerlo por encima de los carros, yo no sé cómo llegó. Y le preguntaba a mi tocayo, Antonio, ¿vos tenés EPS? No, yo no sé. Y entonces, ¿con qué te voy a llevar? Pues con lo que quieras, con la tuya, o saca plata o lo que sea, pero no me dejes morir. Entonces, alcanzaron a llegar a la clínica del country, pero ella me decía que ahí cuando llegó, el camillero que salió lo reconoció de una y fue súper activo, lo cogió y lo entró de una a urgencias y lo lograron reanimar y salvarlo. Pero él no se cuidaba, pues para él que le diera un infarto se cuidaba 8 días o 3 días, lo que lo dejaran en la clínica. De allí él salía y salía a cubrir. Decidió que no se iba a hacer absolutamente nada. Estaba solo en unas condiciones dramáticas, con un dolor insoportable, muy decaído, muy mal. 2 horas después se murió. No todo lo investigado ha sido revelado. El país está conociendo cómo fueron los últimos días de vida de Antonio José Caballero, conocido como el reportero de Colombia. Era impecable en su trabajo, amante de los toros, del licor, la música, la lectura y también era un gran admirador de la belleza femenina. A pesar de eso, jamás llegó al altar. Gallinazo como él solo, tuvo relaciones largas, pero claro, no le duraba, no le daba para el siguiente paso porque era escurridizo y además tenía un genio difícil. Yo peleé con muchas novias de Caballero por él porque él era mi amigo del alma y yo no aceptaba que me celaran con Caballero, entonces peleaba mucho con él por sus novias. Sus amigas éramos su club de fans, lo amábamos tiernamente, lo queríamos mucho, pero como amigo, aunque él nos trataba como pretendiéndonos a todas. Hablador, tierno, súper detallista, pero muy, muy detallista. En Caracol y en RCN, cada vez que a él lo mandaban a hacer viajes, me mandaba una postal, siempre. El año 2012 fue trascendental en la vida de Antonio José. Los médicos determinaron que la rumba y los excesos con el licor hicieron bien su tarea y le diagnosticaron cirrosis. Tenía un daño hepático muy fuerte. El dedo gordo del pie se le infectó. Efectivamente llegó a Bogotá, dejó la maleta en su apartamento y se fue para la clínica. Y en urgencias le atendieron la uña y la médica que lo atendió le dijo, mire, lo de la uña está delicado, pero eso con antibiótico se le sana. Pero me preocupa una bola que yo le toco en el estómago y lo voy a dejar hospitalizado por la bola que tiene en el estómago, no por el dedo. Eso fue cuando le descubrieron la cirrosis. Y en ese momento el nefrólogo que lo atendió le dijo, usted no se puede comer ni siquiera un pedazo de torta envinada. Llegó a Ciudad del Vaticano, Italia, en mayo del año 2013, con una nueva misión en sus manos: cubrir la canonización de María Laura de Jesús Montoya, conocida como la Madre Laura. El evento fue precedido por el Papa Francisco. De la mia familia. Y estando en el Vaticano, se puso mal
No le alcanzó a dar la encefalopatía, pero sí se puso bastante delicado y lo tuvieron que hospitalizar en una clínica de Roma. De ahí llegó a España a visitar a unos amigos y colegas. Y en Madrid se encontró con sus amigos y entiendo que se emparrandó. Y allí lo tuvieron que volver a hospitalizar de urgencia. Y él no quiso. Y le prometió a la doctora que apenas llegara a Colombia se iba a hospitalizar acá, cosa que no cumplió. Le aterraba estar hospitalizado, y más fuera de Colombia. De manera inmediata le fue asignada una nueva misión, el cubrimiento de la cumbre del Pacífico. Los cuidados de salud habían pasado a segundo plano. Viene a Cali en noviembre del 2013 y un día me llama, pues nosotros comimos esa noche muy suave, nos tomamos un trago, creo. Yo no me voy a acostar porque tengo que madrugar mañana. Digo, ok, listo. Entonces yo había quedado de recogerlo, si no lo recogía el carro de RCN aquí. Pues me llamó como a las 6:30 de la mañana. Me dijo, tocayo, me estoy muriendo. Entonces yo sabía el que estaba aquí en el oeste en un hotel que siempre le gustó, que se llama el Obelisco. Entonces cuando vine y lo vi en un asientico de los que tienen para los que desayunan, doblado, sentado ahí, entonces me bajé, le dije, tocayo, me dijo, llévame ya para la clínica. Entró a la clínica de Valle de Lili en Cali y ahí le diagnosticaron lo que nos temíamos que iba a ser el final, que es el final de una persona que tiene esa contradicción, que era una cirrosis hepática, un cáncer en el hígado. Cáncer estaba muy avanzado. Antonio José no era consciente de los cuidados que debía tener con su salud. Los médicos en Bogotá lo remitieron a cuidados paliativos, buscando que su salud tuviera una mejor calidad los días de vida que le quedaban. Entonces decidió que no se iba a hacer absolutamente nada y decidió empezar a despedirse de sus personas. Allá llamó a Toño Uribe y a Luis Fernando Restrepo, se despidió de ellos y les pidió que no le contaran a nadie. Estuvo enfermo y siguió trabajando. Cuando se recuperó un poco, llegó y siguió trabajando y nos pedía que lo dejáramos hacer reportería, que lo dejáramos viajar, que lo dejáramos hacer sus crónicas. Es ahí cuando aceptó seguir haciendo periodismo, llegar a Pasto y contarle a Colombia qué sucedía en ese momento en materia noticiosa. Fue su trabajo postrero y este registro fotográfico quedó para la historia como la última imagen en acción del mejor reportero del país. Una semana antes de morir, él estuvo en Pasto y me mandó una foto que tengo todavía por ahí de él con unos cuyes. Y yo le dije, bueno, vamos a hacer una novena el 16 de diciembre, voy a invitar a los más amigos tuyos y vamos a rezar para que te mejores. En el avión ya venía muy, muy mal, venía con mucho dolor. Llegamos al aeropuerto y le dijimos que se fuera con nosotros, con Yolanda y conmigo, Yolanda Ruiz, pero él dijo que quería comprar queso pera para alguien. Quería llevarle a alguien queso pera y no se quiso ir con nosotros. Sábado y domingo sé que estuvo malito. Y el lunes llegó a la empresa como si nada. Yo me acuerdo el último día que lo vi, él ya estaba muy enfermo y vino, se sentó en programa, se quedó hasta el final del programa, se levanta y dice, bueno, chao, me voy para la clínica, adiós. Y Caballero estaba con un dolor como muy fuerte y entonces yo le dije, bueno, si quieres yo te llevo a la casa. Entonces yo me fui, lo llevé a la casa, lo acompañé, lo dejé allá, le dije cualquier cosa me llamas, no sé qué, y hasta ahí hablamos. Yo después me enteré que él en la noche se va para la clínica y se queda en la clínica y no vuelve más. Ese día arrancaron oficialmente las novenas. Antonio José le encantaban, era muy creyente y vivía la época de la Navidad con sus mejores amigos. Y esa noche de la novena estábamos todos juntos y Esperanza Rico me dijo, Antonio José se fue muy adolorido y muy malo a la clínica.
Ese día el periodista Germán Manga jamás lo olvidará. Estaba en la clínica El Country de Bogotá visitando a su entrañable amigo y colega Antonio José Caballero, cuando en medio de la visita ve que algo inusual estaba sucediendo. Allá llegué, estaba solo, en unas condiciones dramáticas, con un dolor insoportable y muy decaído, muy mal. Yo le dije a mi periodista que en ese entonces era digital, que buscáramos fotos de Antonio José y que las tuviéramos listas. Y Kobe empezó a hacerlo y mandé a un periodista para la Country. 2 horas después se murió y entonces yo tuve que ir y asistir y vivir. Había llegado también allá una sobrina de él. Y él murió con nosotros. Me tocó uno de mis mejores amigos en la vida verlo morir. Fue un momento muy dramático y que jamás se me olvidará, muy conmovedor. Cualquier muerte de cualquier ser humano, decía un ilustre personaje de este país, es una tragedia. Recuerdo que hablé con Juan Gosaín para que nos dijera cómo era su sentimiento en ese momento, que yo sabía que era de inmensa tristeza, porque Juan amaba a Antonio José como si fuera su hijo. Y siempre estuvo a su lado, siempre. Y él no quería hablar. Y yo le dije, no puedes hacerme esto, Juan, no puedes hacerme esto, tienes que decirnos algo. Su despedida fue concurrida, triste, dolorosa, emotiva. Ese día muchos de los amigos que dejó a su paso recordaron las cientos de anécdotas vividas a su lado. Me dijo, uno, como a vos no se te dificulta nada, te montas en un avión y cuando María Lucía le entregue mis cenizas, te las llevas y las echas encima de Quilichao. Y la segunda, entonces me dijo, no, es para decirte que no vas a venir a mi entierro. Le dije, no, ¿me vas a prohibir ir a tu entierro? Me dijo, sí. Le dije, pero dame la razón por qué no puedo ir a tu entierro. Y me dijo, porque yo no voy a ir al tuyo. Entonces, eso fue como la despedida de mi tocayo y la mía. Conmemoramos 10 años de su partida, pues todavía nos duele.